Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver en este capítulo un tema nuevo y es el wafik. Wafik es una palabra árabe que significa enfilado, dispuesto en fila, ordenado, dispuesto un conjunto de cosas en armonía. Y se refiere a lo que nosotros normalmente conocemos en Occidente como cuadrados mágicos. Esto en sí de magia no tiene nada, es un nombre vulgar. Muy por el contrario, dentro de la cultura árabe, dentro del misticismo sufí, el wafik es una manera de ordenar plegarias. Ordenar plegarias siguiendo una secuencia matemática. Y es verdaderamente sorprendente que ciertas palabras, incluso ciertas frases, ciertos pasajes del noble Corán, pueden ser dispuestos de una manera matemática que coincide con la grilla determinada, depende de la cantidad de cuadrados que se pongan por lado, puede ser de 3×3, de 4×4, de 5×5, 6×6, hay muchos, de 9×9. La palabra wafik es muy llamativa en su formulación, dado que está expresada, está escrita literalmente con 3 letras waw. La inicial es la letra waw convencional, luego otra waw que lleva un punto, que es la letra fa, y finalmente otra más que lleva 2 puntos y la convierte en la letra qaf. Wafik entonces representa al amor, porque la letra waw representa al amor, a la unión. La letra fa representa la alegría, la expansión del corazón, el amanecer de la mañana. Y la letra qaf representa al poder. Es el poder del amor y la alegría. Estas formulaciones muy antiguas que han realizado los místicos musulmanes durante siglos tienen por objetivo el expresar la plegaria de una manera multidimensional, de una manera matemática e incluso de una manera geométrica, como veremos en los próximos capítulos. Esto no queda solamente en el campo de la teoría, de una formulación meramente intelectual, sino que puede trasladarse no solamente a la oración, a la plegaria, sino también a la plegaria en acción, expresada a través del arte. La palabra wafik tiene un valor abjad de 186. Y hay 2 palabras relevantes que suman estos valores. La primera es Subhanallah, que significa glorificado sea Allah. Y la segunda palabra es la palabra sufí. Ambas palabras suman 186. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un antiguo wafik o wafek, el cual es muy llamativo, puesto que la grilla está
ornamentada con caligrafía árabe. Lo que aquí está expresando tal caligrafía es el bello nombre Allah. Aquí tenemos un alif, lam, otra lam, un trazo largo y finalmente la letra ja. Esto se repite un total de 8 veces, 4 en horizontal y 4 en vertical, determinando de esta manera una grilla cuadrada de 3 por 3. Y antiguamente, esta grilla se escribió con números, pero también con palabras, haciendo claramente evidente la relación entre los números y las letras árabes, es decir, entre conceptos filosóficos y el abjad. De tal manera que en la primera casilla de la primera fila, de la fila más alta, está escrita la palabra Ka, la letra Kaf y la letra Alif. Kaf vale 20, Alif vale 1. Eso corresponde al número 21. Después tenemos escrito Q. Kaf vale 20, Waw vale 6. Da origen, da resultado, 26. Y así sucesivamente podemos seguir sumando las letras de cada casilla y nos va a dar un valor numérico. Y si sumamos las casillas horizontales, o en vertical o en diagonal, siempre nos va a dar el mismo valor. Nos va a dar el valor 66. ¿Qué es el valor abjad del nombre Allah? Alif vale 1, lam vale 30, otra lam vale 30 y ja vale 5. En total suma 66. Visto así, uno podría suponer, está muy lindo esto, suma muy bien, ¿y qué más? Bien, es parte de la elaboración, de la contemplación, el obtener palabras que correspondan a esos valores y que tales palabras puedan formar, la finalidad es esa, que tales palabras puedan formar una frase coherente. Las combinaciones son realmente muchas, pero contamos con la ventaja de que estos son valores pequeños, en el sentido de que el número 25, por decir un caso, o el número 18, van a dar origen a algunas palabras, a contadas palabras árabes. Y así con todos los valores, 23, 24, 19, 26, 22, todos ellos van a dar una acotada, un acotado campo de palabras posibles. Y contemplando esas palabras posibles que da cada número, tenemos que hallar, a través de la percepción, de la contemplación de todo eso, cuál es el posible resultado que forma una frase coherente. No solamente tenemos que encontrar las palabras, sino además ordenarlas. Y es muy interesante porque esto requiere no solamente un trabajo intelectual, sino también el resultado de la reflexión profunda. Profunda al punto de que uno piensa con todo su ser. Las neuronas no solamente están en la cabeza, sino que están en todo nuestro cuerpo. Y eso es la intuición. Y también tener la ayuda de la inspiración.
Para la inspiración hace falta intención, una clara intención. Así, podemos encontrar que hay palabras selectas que nos dirigen por el camino hacia el cual nos tenemos que orientar. Por ejemplo, el valor 19, tal como hemos visto en muchos otros capítulos, es muy claro la dirección que lleva. No tengo que elegir entre ningunas acepciones diferentes. 19 es wahid o wahidun, único. Entonces, así vamos buscando las palabras más relevantes. Por ejemplo, el número 22. Y esto nos da origen a la palabra Habib o Habibi. ¿Qué significa Habib? Significa querido, amado, alguien a quien se quiere, a quien se aprecia, a quien se tiene afecto. El número 18 también nos da una palabra inequívoca, que puede ser wahid, pero ya la empleamos, wahid en el sentido de escribirla sin contar el alif maksura, que lleva puesto en chiquitito. Pero en este caso también hay otra palabra muy importante, que por ejemplo es citada en el Ayat al-Kursi, el verso del trono, y es la palabra Hay, viviente, es un atributo divino. Y así vamos llenando todos los valores posibles que puede admitir la cuadrícula. Y nos queda la siguiente disposición de conceptos. Una guía origina, único, amoroso, querido, Él es uno, ha revelado, el viviente, unidad incomparable. Estos 9 conceptos los tenemos que ordenar, disponer de tal modo que nos formen una frase. Y la frase que he obtenido es esta: Alá, el viviente, el originador, el amoroso y el amado, ha revelado una guía en su unicidad incomparable. Él es único, uno, Alá. Es muy claro. Es muy claro. Es una puerta, esto es una puerta que se abre a otros niveles de inteligencia que el ser humano posee y que debe emplear si está a su alcance hacerlo. Hay muchas formas de plegaria. Todo en el universo le rinde alabanzas, salvo que uno no entiende todos los lenguajes en los cuales se le alaba a Él. Y este es uno de tales lenguajes. Gracias por venir y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo.